uno de los temas que anunciamos en los títulos tenía que ver con este desalojo que hubo ayer en La Salada. Sí, un desalojo bastante polémico por la forma en la que sucedió. Ayer unos 2000 puestos fueron desalojados de esta feria paralela a La Salada. Sí, como más trucha que las truchas, una cosa. Sí. Hay como distintas capas de ilegalidad en La Salada, Sí. pareciera, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Bovera, que él es legislador de la ciudad de Buenos Aires y que viene denunciando desde hace mucho, desde la Alameda y desde la legislatura, este tipo de... las mafias que se esconden detrás de este tipo de negocios. Está Gustavo Bovera en comunicación con nosotros, le damos la bienvenida y le preguntamos qué pasó ayer en La Salada, qué información tiene él. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día, Gustavo. Lo que ocurrió ayer es que, bueno, bien lo presentaste vos, se desalojó lo recontra trucho para proteger a lo trucho. Ajá. En realidad la única diferencia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, o sea, lo que ayer se desalojó, es que los que están adentro tributan regularmente a la policía bonaerense y a los gobiernos políticos de turno, y los que están afuera habían crecido un costado del camino y creyéndose, digamos, de que lo que impera en esa zona es la ley de la selva, y está todo absolutamente armado de manera precaria y fuertemente vinculado con la ilegalidad. Obviamente cualquiera se cree con derecho a armar cualquier feria en condiciones de traer mercadería de contrabando, usar talleres clandestinos con trabajo esclavo, sí, porque es exactamente lo mismo que hace el señor Castillo y es exactamente lo mismo que pasa en la feria que dirige el señor Antequera. Es decir, son emprendimientos que se basan en más de 30.000 talleres clandestinos, donde muchas veces hay actividades de contrabando. Ayer se mostraba en uno de los informes televisivos cómo el propio Castillo reconoce que las zapatillas, por ejemplo, vienen desde contrabando, desde Bolivia, y se reparten, digamos, a todo el país después de llegar a los puertos de La Salada. Sí. Hay un montón de artículos no textiles que son productos de contrabando también. Y en cuanto a los talleres clandestinos, contratos y trabajo esclavo, ya hemos demostrado con cámaras ocultas, denuncias judiciales, etcétera, de qué estamos hablando. Sí, las imágenes de todo con lo que ustedes han trabajado siempre fueron muy fuertes, de ver cómo vive esta gente que es reclutada en este tipo de talleres. Ahora, Vera, ¿desde cuándo existía esta feria paralela? ¿Desde el inicio mismo que se da La Salada o se fue construyendo con el tiempo? ¿Y cómo es esto de ser más ilegal que lo ilegal? No, se fue construyendo. En realidad no hay nada legal del lado de adentro. Lo único que hay, entre comillas, es... los que están adentro tributan regularmente a los sectores corruptos del Estado que soportan al señor Castillo y al señor Antequera como los punteros intermediarios entre negocios que son multimillonarios. Sí. De la plata de La Salada se utiliza muchas veces para campañas electorales, de la plata de La Salada se engrosa y se beneficia del enriquecimiento ilícito de muchos jefes de la bonaerense, también de muchos sectores políticos, digamos, que han pasado a lo largo de estos años, y las ferias estas que crecen al costado del camino son iguales que las de adentro, pero no tributan con la misma regularidad y centralidad que las de las otras, y por lo tanto constituyen competencia desleal dentro del negocio mafioso, estamos hablando, ¿no? Ahora, había una propuesta interesante que había hecho en su momento el presidente del INTI cuando estaba en funciones, Enrique Martínez, en la que había analizado junto con la Alameda que si La Salada blanqueara los 300.000 costureros que tiene aproximadamente, 30.000 talleres clandestinos, es decir, los encuadraran en la ley de trabajo a domicilio, les pagaran el salario del convenio colectivo de trabajo, si encuadrara al millar de personas que están trabajando en relación de dependencia dentro de los locales, dentro de la categoría de comercio, sí, pagando los aportes jubilatorios y previsionales como corresponde, aún así en ese caso La Salada estaría vendiendo un 43% más barato que los shopping. ¿Sí? Claro, claro. O sea que podría ser un negocio, podría ser La Salada un negocio legal y sostenible, con lo cual... Exactamente. El punto es que no hay ninguna voluntad política de avanzar en esta dirección. La única vez que se avanzó tímidamente, vos recordarán la visita de Santiago Montoya cuando estaba en el ARBA, claro, y fue recibido a huevazos y piedrazos en La Salada adentro. Sí. Gustavo, ¿quién es este Castillo al que vos haces referencia, vinculado a la política, un hombre del peronismo, pero con lazos en la bonaerense? ¿Qué nos podés contar de Castillo? Bueno, en realidad el que fundó la parte de La Salada que hoy regenta Castillo fue un boliviano,
de apellido Rojas, que le plantaron una causa y que después murió misteriosamente ahorcado en el calabozo, mientras Castillo empezaba a pillar muy fuertemente, digamos, dentro de la zona, con bastante protección de la policía bonaerense. Como a lo largo de todos los estudios que hay de todos estos años, el único sector estable que se mantiene en la protección de Castillo era bonaerense, tenemos que suponer que este señor no hace más que testaferro de una caja, digamos, que está mucho más institucionalizada, ¿no? Claro. Ahora, Castillo es el que administra todo el negocio de la salada y de esta salada paralela que fue desmontada ayer también. Castillo administra el negocio que tiene que ver con la salada de Punta Mogotes, Sí. Antequera tiene que ver con la salada de Orcupiña, que es otra de las ferias que hay puertas para adentro, y la feria que se armó al costado del camino tenía algunas vinculaciones con estas punteras, pero también obviamente desarrollaba su propia dinámica. Claro. Insisto, Claro. si hay sectores mafiosos que ven que hay un territorio donde lo que prima es la ilegalidad, donde la norma es no cumplir la ley, es obvio que una y otra vez se van a armar este tipo de ferias. Totalmente. Y no van a alcanzar las fuerzas de seguridad ni las policiales para poder terminar con eso. Claro. Si los ladrones ven que en una zona todo el mundo roba y nadie va preso, obviamente se van a ir todos a robar esa zona. Vamos a recordar que siempre se habla de este tipo de ferias, la salada es una de ellas, pero también hay otras tantas y muchas veces se le ve como el lado positivo, es el lugar donde hay mucha gente que tiene acceso a comprar ropa que en otros lugares no tendría, pagar una camisa entre 80 y unos 130, 140 pesos, le da trabajo a muchísimas familias, pero tiene como contracara esto del trabajo esclavo, el trabajo en negro, la evasión impositiva, la violación a la ley de marcas, entre tantas cosas que, bueno, ayer lo escuchaba a Castillo decir que no se viola la ley de marcas y que no hay marcas truchas en las ferias, cosa que es falso. También el negocio de las empresas grandes, digo, porque este es un mito que existe alrededor de eso. Y alguno de esos talleres, ahora lo va a decir Gustavo, también abastecen a las primeras marcas, pero por eso es importante resaltar lo que decía él. Este negocio podría funcionar legalmente y aún así ser viable. Gustavo, los talleres clandestinos que abastecen la salada muchas veces son los mismos que abastecen las marcas de primera línea, ¿no? Sí, exactamente, porque las marcas en muchas ocasiones, en vez de pagar en efectivo, pagan con prendas. Claro. Con las propias prendas que los talleres elaboran, les dejan quedarse con una parte de prendas como parte de pago. Claro. Con lo cual, por eso vos encontrás en el salado un montón de productos que son muy similares en cuanto al modelo y formato. Claro. No en todos los casos, porque en muchos casos encontrás prendas muy similares a las de las marcas originales. Claro. Gustavo, ¿por qué el desalojo se produce ayer? Siendo que la salada existe hace cuánto tiempo y hablábamos de que esta feria paralela empezó a darse también casi en forma simultánea en un cuadro de ilegalidad total. Bueno, desde el punto de vista judicial, porque el argumento es que hay que despejar el camino de Silga. Sería bueno que lo despeje completo y, por ejemplo, vean que donde está Costa Salguero instalado, claramente hasta Curicia ese camino de la Ribera, ¿no? Pero bueno, me parece que hay dos válidas medidas ahora actuar judicialmente en este aspecto. En segundo lugar, desde el punto de vista político y económico, visto en términos mafiosos, me parece que la feria de afuera le estaba restando muchísimos clientes a la feria de adentro, concretamente, porque la gente cuando llegaba en los micros o cuando llegaba caminando, lo primero que iba era la feria de afuera y muchas veces satisfacía su necesidad de consumo, digamos, hecho con la feria de afuera, restándole ganancias a los que estaban adentro. Gustavo, te sabemos muy requerido, así que te agradecemos la comunicación y te liberamos